Ahí puse grabar. Lo que habíamos empezado a ver la semana pasada es esto de árboles, que justamente empieza acá en la filmina. Este ya está subido también en la página. La subida esta y no decimos más que comenzamos. Toda esta parte introductoria, digamos, lo más importante de acá es entender que árboles, las estructuras de datos que son árboles, son estructuras no lineales, a diferencia de todas las otras que vimos que eran lineales, donde uno podía ver un orden lineal, con que un elemento está a continuación de otro, y hay un único elemento a continuación de otro. Acá es como que se pierde eso. Podría pensar en algo más bidimensional acá, pero bueno, ni siquiera es regular como sería el caso de una regla. Acuérdense que todas estas estructuras de datos, la principal característica que tiene que son dinámicas. Por ahí en alguna bibliografía la van a encontrar como estructuras dinámicas de datos. Porque crecen en tiempo de ejecución. O sea, a medida que el programa está en ejecución y va interactuando con el usuario o con datos, digamos, de entrada, hacia donde lo saca, puede ir creciendo o decreciendo en tamaño. En este filme ya trató algunos conceptos de lo que se aplica a los árboles en general, que no los paso para no volver a leer, está ahí. Después vimos árbol binario. Todos los nodos contienen dos enlaces, o sea que cada nodo tiene dos descendientes en principio. El nodo raíz, ya hemos visto esto, sí, que es el primer nodo del árbol, o sea que aquel nodo que no tiene un nodo padre. Acá este sería el nodo raíz, y el cuadradito este que está acá en realidad es como un puntero que es la puerta de entrada hacia el árbol, pero no es un nodo, o sea, no tiene datos, de hecho no es una estructura autorreferenciada, es un puntero. Acuérdense que todos los demás, los nodos en realidad, son posiciones de memoria reservadas con asignación dinámica de memoria, que son estructuras autorreferenciadas. Y en este caso, la estructura autorreferenciada tiene todo lo que son los datos y dos punteros que apuntan los descendientes de cada uno de los nodos. Cada enlace del nodo raíz apunta a un hijo. Acuérdense también que el árbol se puede definir en forma recursiva. Entonces, si vemos que el nodo raíz tiene acá un descendiente a la derecha, podemos pensar que eso también es un árbol. Tiene una raíz y un descendiente. El hijo izquierdo es el primer nodo de su árbol izquierdo, el hijo derecho es el primer nodo de su árbol derecho. Los hijos de los nodos se conectan se conoce como descendiente, y un nodo sin hijos se conoce como nodo hoja. O sea, tenemos el nodo raíz que no tiene padre y los nodos hoja que no tienen descendiente. Esta barrita invertida acá era como lo pueden ver en el libro del Deitel, que es la forma en que se presenta los punteros null, indicando, bueno, el nodo raíz tiene todos punteros que apuntan a otros nodos. El nodo del árbol, del subárbol izquierdo, el nodo raíz del subárbol izquierdo, no tiene descendiente, o sea que esos dos enlaces tienen valor null. El subárbol derecho tiene un solo descendiente, y el otro enlace apunta a null. Y el último nodo hoja, ese que está abajo de todo, no tiene descendiente. Los árboles de búsqueda binario no contienen elementos duplicados. Los valores de su árbol izquierdo son menores que el de su padre, y el árbol derecho igual. También se conoce como árbol binario, ordenado. Entonces acá se ve que todo el subárbol izquierdo, todos los valores, en este caso estamos hablando de un árbol en representación muy simple, ¿no? Esto también lo venimos diciendo siempre en este caso, el dato útil almacenado dentro del árbol, o la estructura autorreferenciada esta que conforma los nodos, es un entero. Pero esto sirve para datos más complejos. Pero bueno, ese entero nos sirve para darle un orden a los nodos, y acá podemos decir que todos los nodos del subárbol izquierdo al nodo raíz tienen menor valor, ese valor entero, y los del subárbol derecho tienen un valor mayor. Y así, si tomamos el subárbol izquierdo como un árbol en sí mismo, que tiene su raíz, su subárbol izquierdo y derecho también. El subárbol izquierdo tiene todo valor menor que la raíz, el subárbol derecho mayores que la raíz. Entonces esto es lo que le da el orden
el orden a los nodos. Que esto, en el ejemplo que vimos la otra vez, que está del Deitel, cuando se construye el árbol, o sea, cuando se va agregando los nodos, porque va tomando valores, digamos, se van creando y enlazando los nodos de forma tal de que queden conectados de esta forma, que implica un orden. Esto de que todos los descendientes para un lado son menores y todos los descendientes para el otro son mayores. Un árbol binario, en un árbol binario el nodo se inserta únicamente como nodo hoja, o sea, porque no puede, un nodo que se quiere insertar no puede reemplazar otro nodo. Si ya tiene valor, queda ahí, y la única forma de crear un nuevo nodo es que ocupe el lugar de una hoja. Recorrer un árbol binario es el proceso de visitar cada nodo de un árbol solo una vez en forma sistemática, o sea, pasar por todos los nodos, solo una sola vez y de una forma sistemática. Como no es una estructura lineal, no hay una única forma de recorrer un árbol, y hemos visto que, por lo menos del ejemplo que muestra el Deitel, las formas de recorrer el árbol son en orden, preorden y posorden. Que después hay otras formas de recorrer el árbol. Y acá está el ejemplo, que este no lo habíamos visto en detalle. Si podemos ahora ir directamente a ejecutarlo. 12, 19. Vamos directamente a compilar. Compilo el ejemplo y ejecuto. Lo que hace este programa, que ahora vemos el código, es generar valores de forma aleatoria y llenar el árbol, como para no hacer tanta interacción con el usuario. No le va pidiendo datos al usuario, sino que lo genera de forma aleatoria a los valores enteros y lo agrega al árbol. Entonces va generando los valores. Por ejemplo, acá genera el valor 2, o sea, obviamente, como el árbol se va creando de la raíz, ese 2 va a ocupar el nodo raíz. Después genera el 5, como es mayor va a ir a la derecha. Bien. Después genera de forma aleatoria el número 3, es mayor a 2, pero es menor a 5, o sea, se va a ir a la izquierda del 5 y así. Después genera el 9, el 1, el 8, después vuelve a aparecer un 9 y dice este valor duplicado, entonces no lo agrega. Después aparece un 0, después un 14, después un 2, que dice que vuelve a ser duplicado porque ya estaba acá, y no lo agrega. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores termina teniendo el árbol, y después lo que hace es imprimirlo en las tres formas de recoger el árbol que vimos recién, que es preorden, inorden y postorden. En el caso del inorden, o en orden, digámosle, se imprimen los valores ordenados. Hay 8 valores. El árbol tiene 8 nodos. Ahora podemos ver la implementación. La implementación, obviamente, como todas las que veníamos viendo de lista, pila y colas, más o menos tiene la misma estructura del programa. Tenemos los archivos cabecera, tenemos la estructura autorreferenciada, que en este caso tiene un campo entero que almacena el dato y dos punteros. O sea, la estructura autorreferenciada porque tiene un miembro, en este caso tiene dos, de punteros a un tipo de dato que es la misma estructura. Struct nodo árbol, y acá tenemos un campo que es puntero a struct nodo árbol. Salía dos. Uno que apunta al subárbol izquierdo y otro que apunta al subárbol derecho. Después tenemos los typedef, nodo árbol, es el tipo de datos, es la estructura, en mayúscula, y puntero nodo árbol. Después tenemos las funciones para manejar el árbol, que inserta el nodo, y las tres funciones que me lo muestran en pantalla, lo imprimen en las tres formas de recoger el árbol que muestra acá. La función insertar recibe puntero, o sea, recibe un puntero, la dirección de memoria del puntero de entrada del árbol. Esto obviamente es para el caso en que el árbol esté vacío, y cuando lo crea tiene que darle un valor a ese puntero que se le pasa como argumento. O sea, la función tiene que poder alterar el valor del puntero que está en main. Y la función insertar, cada vez que se agrega un nuevo elemento, recibe como primer argumento la dirección de memoria de ese puntero y el valor que hay que agregar en el nuevo nodo. Y las tres funciones imprimir reciben
el puntero al árbol, digamos, el punto de entrada al árbol, que es un puntero. Entonces después si nos vamos a main, acá tenemos puntero raíz, este es el punto de entrada al árbol, o sea, lo que en la filmina recién se veía como un cuadradito suelto, este de acá. Este sería una variable puntero suelta de la aplicación. Suelta digo porque no es una estructura autorreferenciada, no es una variable puntero que está dentro de una estructura. Una variable puntero que pertenece a la aplicación, en este caso el main, que va a ser siempre el punto de entrada al árbol. Después acá nos podemos detener un rato en ver cómo generan los números aleatorios, que está bueno saberlo, esto por ahí cuando trabajan. Capaz que con algoritmos numéricos, cuestiones por el estilo, en la parte electrónica por ahí es mucho más útil, tiene más utilidad esto cuando uno tiene que generar como mediciones de algún sensor o simular algo y le quiere agregar ruido, puede generar valores aleatorios y sumárselo también, o inclusive para hacer algún ejercicio de probabilidad estadística, poder generar con un programa en C valores aleatorios. Lo que hace acá para generar valores aleatorios, fíjense que le carga al árbol 10 valores, en realidad a través de este for lo hace, con 10, que llega hasta 10, la variable i. Esta función rand es la que devuelve, genera valores aleatorios. A ver si vemos el manual de esta función. Abro cualquier manual. Man 3. Sí, esta es. ¿Se acuerdan? En la página de manual hay una forma de acceder a los manuales número 3, tienen la función de biblioteca. Hay que incluir el archivo kbcdstdelete. Ahí están los prototipos de funciones, la que se usa acá es rand. Eso lo que hace es generar, si no recuerdo mal, valores aleatorios que van de 0 a 1. Con distribución uniforme. Regresa un entero. No va de 0 a 1, porque es entero. De valores pseudo aleatorios del rango de 0 a rand máximo. Creo que la función de densidad de probabilidad que usa era uniforme. O sea, tiene la misma probabilidad de salir el 0, cualquier valor intermedio o el máximo, o cualquier que haya entre medio. Este devuelve entero, no recibe nada. Ese es rand. ¿Por qué dice pseudo aleatorio? Y porque obviamente en una computadora no se puede hacer algo completamente aleatorio. En la naturaleza, algún experimento aleatorio que uno haga, sino que trabajan con algoritmos para generar esas muestras de alguna distribución de probabilidad. Profe, Sí, puede ser que es pseudo aleatorio porque si dos listas arrancan con el mismo número, iban a ser iguales por más que dieran los números exactamente. aleatorios. Sí, o sea, eso, pseudo aleatorio, sí es eso, pero es como que no hay, o sea, hay un algoritmo que te permite generar un valor numérico a partir de otro. ¿Está bien? Que vos podrías decir, bueno, son aleatorios, pero en realidad depende de qué valor partas. Si vos partís siempre el mismo, vas a obtener el mismo resultado porque es un algoritmo. O sea, a partir de ahí, que es un algoritmo, voy a decir, bueno, quiero generar muestras distribuidas que tengan distribución normal o gaussiana. Bueno, hay algoritmos para crear eso, pero parten de algún valor inicial para procesar y obtener ese valor de muestra. A eso se le llama semilla, eso del valor a partir del cual parte, digamos. Entonces lo que uno puede tratar de hacer es que se parezca más a algo aleatorio cambiándole esa semilla. Que a veces que uno quiere hacer eso y a veces que no. Si uno está probando algún algoritmo o algo que interesa generar un número aleatorio y no le funciona, pero cada vez que ejecuta el programa le da distintos valores, porque los números en aleatorio es muy difícil de depurar y decir cuál es el problema. Entonces lo que hace por ahí es decir, bueno, le pongo la semilla siempre el mismo valor, para que cada ejecución que haga me dé las mismas secuencias de valores, pero puedo depurar un código ahí sabiendo qué valores me genera, por lo menos de una corrida a otra van a ser igual, y después cuando quiero ejecutar el experimento ya, sí, para ver el resultado, porque ya está en funcionamiento, le puedo poner cualquier semilla y ahí sí genera valores. Cada vez que se ejecute el programa genera valores diferentes.
Entonces, si vemos acá el programa de ejemplo de árbol, fíjense en que llama una función que se llama srand. Esa es la S esa de seed, de semilla. O sea que acá está la srand. Acá está la srand. Dice la función srand fija un argumento como semilla para la nueva secuencia de los enteros aleatorios que retornará la función rand. O sea, cada vez que se llama rand, toma un valor semilla y procesa para obtener el siguiente valor, y con ese rand se le cambia ese valor semilla. Entonces, con solo eso al principio de la ejecución del programa una sola vez, ya alcanza. Y fíjense que acá, eso es lo que le decía, uno podría decir, bueno, en vez de ese rand ponerle esta llamada función, le pone un número constante, 0, lo que sea. Entonces, ahí la semilla va a ser siempre la misma, la secuencia de valores pseudo-aleatorio que va a generar va a ser siempre la misma. Entonces, lo que hace acá es usar la función time, lo que estaba en el manual 2, time, que está definida, declarada, digamos, el prototipo en time.h, y esta lo que hace, retorna con una variable, que esto debe ser un typedef, que debe ser entero, algún tipo de entero, digamos, que básicamente la cantidad de segundos desde una fecha particular que en algún momento se definió, el 1 de enero de 1970, la famosa llamada epoch. O sea que esta función devuelve la cantidad de segundos. La computadora tiene un reloj, tiene una pila para mantenerse, la placa madre tiene una pila para mantenerse el reloj siempre en ejecución. Entonces, cuando uno ejecuta la función time, le devuelve una variable que en principio es entera, sea long o lo que sea, pero que es la cantidad de segundos desde esta fecha. Entonces, para usar una semilla, y recibe algo como argumento que en el ejemplo le pasa nulo. Entonces, cada vez que se ejecuta este programa, si lo ejecutamos varias veces, van a ver que los números que genera de forma pseudo-aleatoria son siempre distintos, porque se llama srand con un número que va cambiando porque cambia el reloj de la hora, digamos, cada vez que se ejecuta. Entonces, a partir de esta semilla, después genera los valores aleatorios, y este porcentual era para asegurarse que los valores que genera vayan de 0 a 15. Este es el operador de módulo, o sea que devuelve la resta, devuelve el resto de la división entera con 15. ¿Cómo sé en qué manual? Porque lo estuve buscando el otro día y me acordé. Acuérdense que había, creo que era un man-k time. Eso está en la filmina de Linux. Está. Este te muestra en todas las páginas de manuales que tiene instalado este Linux, donde en la primera línea de descripción, que sería esta, del comando de lo que sea, que te muestra que sea la página manual, aparezca la palabra time. Entonces uno hace -k time. Bueno, hay cosas por ahí de otras bibliotecas y qué sé yo. Acá dice time del manual 2 es cómo tener el tiempo de proceso del sistema. Después manual 3, manual... Hay algunos de estos que son... time puede ser una función propia de la terminal, puede ser de, no sé, de bash, puede ser de una biblioteca agregada, puede ser de un montón de cosas. De hecho hay infinidad de time. A ver si probamos rand. No van a ser tantas, me parece. O ese rand. Bueno, ese rand son mucho menos. Y de hecho son todas de biblioteca. SRAM de manual 3 pero de ABR, SFAM 48 debe ser otra forma de generar semilla con otro algoritmo. También manual 3 manual 3 son todas de... Y se acuerdan que en man estaba, el manual número 3 son llamada función de biblioteca, manual número 2 llamada función del sistema. Bueno, eso es cómo resuelve este programa. Lo hace acá en los del Daytel. Para generar número aleatorio. Entonces, ven, la primera corrida generó 6, 1, 7, 4, 0, 14, 3, el otro fue 11, 10, 6. Ya son todos valores que van de 0 a 15, pseudo aleatorios. Entonces, bueno, acá estaba el ejemplo también en la filmina. Y lo que no habíamos, acá está la implementación, explicado también en la filmina, toda la parte previamente, que ya lo vimos recién en el código. Después están las funciones propias. Pero antes de entrar a las funciones, también lo que habíamos visto la semana pasada es cómo es esto de recorrer el árbol
o qué formas habría de recorrer el árbol. Digamos. Si yo no lo viera esto como en un dibujadito así bien prolijo, como está ahí. Después uno cuando va haciendo un árbol, va llenando un árbol a mano, por ahí le queda medio amontonado, no se diferencia bien los niveles. Si uno le puede llegar a dar un orden así medio en grilla, uno podría decir, bueno, voy a recorrer el árbol de izquierda a derecha, sería 6, 13, 17, o de arriba hacia abajo. Entonces, de arriba hacia abajo, por niveles, y de izquierda hacia derecha, los nodos que están al mismo nivel. Esas serían otras dos posibles formas de recorrer un árbol. Acá lo que se muestra son estos recorridos que se llaman preorden, en orden y posorden. ¿Cómo uno puede dar un árbol cualquiera? O por ejemplo, yo les digo, bueno, a ver, toma una secuencia de números cualquiera, anda construyendo el árbol, que sea ordenado, o sea, yo te digo, bueno, el 2 va a ser no va, después te digo el 10, bueno, va a la derecha, después te digo el 3, bueno, va a la derecha el 2, pero a la izquierda el 10. Y así vos lo podés ir dibujando en un papel. Después te digo, bueno, ahora recorrerlo ahí en el papel y, haciendo ejercicio para un examen, y anota en qué orden va a imprimir los números de ese árbol, si se recorre en preorden, en orden o posorden. No sé cuál es la forma de hacer eso, como se indica acá. Fíjense que siempre el primer árbol, su árbol izquierdo se recorre antes del derecho. Uno puede decir, bueno, a ver, recorre B, tendría el doble de posibilidad que esto. Bueno, habría que cambiar el nombre, porque no sería ese recorrido. Pero la forma de recorrerlo en preorden es, primero procesar, en el caso de la función print, lo imprime en pantalla. Si uno quisiera buscar un valor, también podría recorrerlo en este orden. Aunque la búsqueda es más fácil, ¿no? Porque se hace búsqueda binaria. Dice, bueno, quiero buscar el valor 6. ¿Es este nodo? No. ¿Es este nodo tiene valor 6? No. ¿El 6 es menor que este nodo? Sí, es menor, me voy a la izquierda. ¿Es igual que este nodo? No. ¿Es menor que este nodo? Sí, me voy a la derecha. Ah, lo encontré acá. La búsqueda se hace mucho más rápido cuando el árbol ya está ordenado. Pero en este caso, nos quedamos con la operación de imprimir, o sea, recorrer el árbol para tomar el valor y mostrarlo en pantalla. Entonces, en el preorden lo que se hace, primero se procesa la raíz, siempre el punto de entrada inclusive es el nodo raíz, luego se procesa el su árbol izquierdo, después el derecho. O sea que proceso la raíz, en el caso imprimo 27. Después me voy al su árbol izquierdo. Una vez que estoy en el su árbol izquierdo, proceso la raíz, 13. Después me voy al su árbol izquierdo, imprimo el 13. Proceso la raíz, 6. Me voy al su árbol izquierdo, este ya no es un solo árbol porque esto es un nodo hoja. Entonces ahora proceso el derecho. Después de procesar el izquierdo, es como que vuelvo, pero a la raíz ya la procesé. Me voy al derecho, imprimo el 17. Entonces ahora ya terminé con este subárbol izquierdo del nodo raíz. Me vuelvo a raíz, pero ya la he procesado, me voy al subárbol derecho. Pero ahora tengo un subárbol, entonces primero proceso la raíz, 42. Después me voy al izquierdo, 23. Después me voy al derecho, 48. ¿Sí? Es un orden. ¿Sí? Caprichoso, no caprichoso, no sé, se llama preorden. Pero fíjense como que tiene una estructura. Si muestro los tres casos, es como que esta parte que acá la marqué en rojo se va desplazando a la derecha. Y los otros, su árbol izquierdo y derecho, siempre viene de izquierda y después de derecho. Entonces, ¿cómo sería el proceso de recorrer el árbol para recorrerlo en orden o mostrar los árboles en orden directamente? Es primero su árbol izquierdo, después la raíz, después el derecho. Entonces entro por la raíz, pero no lo imprimo. Me voy al su árbol izquierdo. Bueno, tiene una raíz porque es su árbol, digamos, no es un nodo hoja. Pero no lo imprimo, me voy a la izquierda. Ahora llega un nodo hoja, entonces imprimo ese, 6. Después subo, proceso la raíz, imprimo el 13. Después el derecho, 17. 6, 13, 17. Después subo, proceso la raíz, 27. Después voy al derecho, pero este ya es un solo árbol, o sea que la raíz no lo proceso el 33. Después la raíz y después el derecho, 48. Entonces, esa forma de recorrer el árbol es la forma en que los nodos quedan ordenados. Y el post-orden es primero sobre el árbol izquierdo, después derecho y después raíz. O sea que en ese caso vengo hasta el 6, después el 17, después el 13. Después vengo hasta el 33, después el 48, el 42 y el 27. Parecería como que va por fuera, pero no sé si para cualquier dibujo de árbol queda lo mismo. ¿Está bien?
Lo dejo para que después lo analicen este más en detalle, que lo dije rápido, pero ahí se le casa en la lógica. Entonces ahora sí nos vamos a la implementación. Implementación. Así como el árbol implica un concepto recursivo, uno puede definir el árbol como diciendo, bueno, es un nodo más su descendiente izquierdo y derecho, que a su vez es un subárbol izquierdo y un subárbol derecho. Ahora tengo un árbol nuevo, el izquierdo y el derecho, que tiene una raíz y que tiene un descendiente izquierdo y derecho, que a su vez son subárboles. Es así. Entonces ya tiene una definición recursiva, entonces acá la implementación que hace el Deitel de la función de insertar es recursiva. Entonces, insertar, habíamos dicho que recibe un puntero, o sea, el puntero del puntero que es entrada al árbol, que está en el main, y el valor inserta. ¿Qué hace la función? Se fija, acuérdense que desreferenciando el argumento, siempre que se va a trabajar con el argumento ptr árbol acá, lo va a hacer con el asterisco, o sea, desreferenciando. De esa forma es como si uno estuviera trabajando con el puntero de main. O sea, desreferenciando esta variable, se tiene acceso al puntero del main con la posibilidad de cambiar el valor. Entonces se fija, el árbol está vacío, si ese puntero vale null, que es lo que hace el programa al principio, lo pone null. Si está vacío, crea un nuevo nodo, size of, malloc, lo guarda en ese puntero, lo que devuelve la función. Si se pudo asignar memoria, si no hay problema de asignación de memoria, el puntero me va a dar distinto null, le carga en el campo dato el valor y pone los dos punteros, los dos enlaces al su árbol izquierdo derecho a null. O sea que ahí el árbol, perdón, tiene un solo nodo, el nodo raíz, el primero que se crea. O sea que este if else ya se agota acá, y este if solamente entra cuando se está creando el primer nodo del árbol porque está vacío. Si no, dice el árbol no está vacío, dice el else. Y acá donde viene la magia, digamos, la parte más misteriosa de esto. Que si no está vacío el árbol, se fija si el valor a ingresar tiene que parar a su árbol izquierdo o a su árbol derecho. Porque, o sea, si el valor a ingresar está en esta variable es menor que el dato, que ya tiene el nodo del árbol, lo tiene que poner en su árbol izquierdo y si no, en el derecho. Pero, ¿cómo sigue insertando los nodos? Llamando de nuevo la función insertar nodo. O sea, acá donde está la recursividad. ¿Sí? O sea, dice, el valor que tengo que ingresar es menor al dato que tiene almacenado el nodo raíz. Sí, es menor. Bueno, insertarlo en el su árbol izquierdo. ¿Está bien? Pero ese su árbol izquierdo yo puedo haber creado un árbol, por ejemplo, entró el valor 5. Listo, puse el 5. Después entró el valor 8. Bueno, vino a la derecha. Después entró el valor 4. Bueno, vino a la izquierda. Y ahora llama a insertar algo con un valor 2. Entonces, al main le pasa el puntero al nodo raíz, al más raíz de todo, digamos, el raíz del árbol en sí. Dice, tiene el valor 5 acá, entonces viene acá y dice, ¿el valor que quiero ingresar es menor al dato de ese nodo? Sí, porque tiene 5 y estoy ingresando un 2. O sea, el nuevo dato ahora va a ser 2. Este valor dato vale 2. Valor vale 2. Entonces dice, bueno, si es menor a 5, insertaron su árbol izquierdo. Pero el algoritmo, la función todavía no sabe si en ese hijo hay o no dato. Entonces, si recursivamente va entrando hasta que encuentre un nodo hoja donde ese valor le corresponda, digamos. Entonces, fíjense que acá llama a insertar pasando la dirección del enlace del su árbol izquierdo. Todo este lío que se ve acá es el puntero al árbol accediendo con el operador flecha al enlace del su árbol izquierdo y le pasa valor. Entonces la función vuelve a llamarse de forma recursiva, ahora con este subárbol. Pero en realidad lo que se le pasa es la dirección de la raíz. Entonces dice, no coincide con el primer caso, con el primer if, donde ese subárbol está vacío. Dice, entonces no entra este if, entra el else. Y se fija qué valor tiene el dato de ese nodo. 4. Dice, bueno, el valor 2 es menor. Entonces dice, ahora sí, volvete a llamar a la función de forma recursiva con el valor 2 para insertarlo en su árbol izquierdo. Entonces ahora cuando se llama recursivamente de nuevo la función,
El nodo raíz, que ya es su árbol de su árbol, está vacío, porque este que está acá, o sea, viéndolo en el árbol grande es un nodo hoja ya. Entonces ahí inserto un nuevo nodo a través, inserto el nuevo nodo en la sección if, en el primer if este, ¿bien? Y se crea ese 2. Después hace todos los return y bueno. Después supónganse que quiero ingresar otro valor, pero ahora no sé, será el 10. Y bueno, llama a la función main a insertar nodo y dice, y le pasa el nodo raíz y está ocupado. Dice, vale, tiene 5. Entonces, no entra el if primero, porque el árbol no está vacío, entra el else. No entra el if de menor, sino que entra al if el de mayor. ¿Está bien? Entonces se vuelve a llamar la función de forma recursiva con este subárbol derecho que tiene como raíz valor 8. Entonces se vuelve a ejecutar la función, no entra el primer if porque este subárbol no está vacío. Y al final se vuelve a llamar entrando por el else el else if, con el valor 10 para que se cree un nodo nuevo. Que ahora este nodo va a ser la raíz de un subárbol, que es el que me crea este bloque if de acá, digamos. Y la función misma, si ustedes ven acá en la ejecución, la función misma de insertar, se fija, si no era menor ni mayor al nodo actual, digamos que va entrando en forma recursiva, recorriendo el árbol, entonces porque el valor duplicado, entonces imprime el valorcito y imprime la palabra dup, que es la que está acá. En ese caso no hace nada, no hace inserción directamente, ahí vuelve. Se retorna la función porque llega la llave. O sea que la inserción, esto quedó súper la inserción de un nuevo elemento, que obviamente el elemento siempre va a ocupar un nodo hoja, lo hace en forma recursiva. Para la recursión, para la recursión que se ve acá, ese nodo hoja en realidad es la raíz de un nuevo árbol que se fue de un nuevo árbol recursivo, digamos, de subárbol del árbol grande. ¿Se entiende? Es genial la implementación. No sé si se puede hacer de la forma que no sea mediante recursividad. Más que nada por este caso donde el árbol está ordenado. Bueno, y la parte de esta, acá está explicado en texto lo mismo que está ahí. Y la parte de imprimir el árbol también lo hace en forma recursiva. Fíjense que en preorden había dicho que era el proceso raíz, después la izquierda, después el derecho. Entonces dice, bueno, la función preorden me imprime el árbol con ese orden, le paso el puntero al árbol y dice, si puntero no es null, imprime el valor. ¿Qué imprime? El valor de ese nodo raíz. Y después llama de nuevo a la función preorden con su árbol izquierdo. O sea, al pasarle el enlace izquierdo de ese nodo, es como su árbol izquierdo. O sea, se vuelve a ejecutar la función como si fuera la primera vez que ingresó, pero ahora con un subárbol. Y después con el subárbol derecho. Entonces, esto imprime primero la raíz, después el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho, como habíamos visto antes. O sea, acá inclusive llama 2 veces a la función recursiva en ese orden. La función en orden, fíjense que lo único que va cambiando es el lugar donde está este print de las 3 formas de recorrer el árbol, que es lo mismo que antes le mostraba acá en este otro dibujito, que va cambiando, donde aparece esto de rojo que dice el momento que se extrae el dato de esa raíz, de ese nodo, ¿no? Entonces acá, vuelvo para atrás, perdón. Acá en orden, dice, bueno, antes de procesar este valor actual de este nodo, procesamos su árbol izquierdo. Después el valor actual y después el derecho. Ahí queda. Ese sería el recorrido en orden. Y para el post-orden, primero el árbol izquierdo, después el árbol derecho y después el nodo particular actual. Digamos. ¿Está bien? O sea, es súper, si lo abro acá, breve la implementación, porque aprovecha obviamente la definición recursiva que tiene un árbol. O sea, acá está insertar. Básicamente entra, no alcanza a entrar una pantalla, pero casi. Y
Y acá están las tres funciones en orden, que son tres líneas, digamos, el if y tres líneas más. Preorden, en orden y posorden. Lo mismo, pero son similares, digo, pero va cambiando el lugar donde está este print. Donde está al principio, antes de las dos llamadas recursivas a la función imprimir. Y uno que está antes, otro que está al medio y otro que está al final, digamos. ¿Está bien? Fin. ¿Preguntas? ¿No preguntas? Profe, ¿cuándo conviene usar un árbol en vez de una estructura común? ¿En qué caso práctico sería más eficiente? La aplicación más directa que se ve, porque acá fíjense que empezamos describiendo un árbol de esta forma, como árbol que puede tener tres descendientes, o sea, un árbol que no es binario. Después pasamos, esto simplemente era para dar como definiciones genéricas de todos los tipos de árboles. Después pasamos a árbol binario. Y el árbol binario, si uno se asegura que en la construcción los datos están ordenados, o sea, con esto de que ordenado en alguno de los campos, tengan en cuenta que el dato que tiene el árbol no es necesariamente un entero, ni un char, ni nada, puede ser cualquier cosa. Entonces, esto puede ser súper gigantesco, digamos, pero al estar ordenado te simplifica muchísimo la búsqueda. O sea, acá básicamente va a usar un árbol. Ten en cuenta que inclusive esta implementación que vimos acá en el data te asegura ya la función de insertar que el dato se va a ordenar, solo se ordena. Entonces, tenerlo ordenado el árbol te va a permitir hacer una búsqueda. Por ejemplo, siempre, o sea, yo les sigo remarcando, si vos querés buscar un valor entero, almacenar el valor entero y tener alguna estructura de datos para que te sea rápido la búsqueda, no va a usar un árbol, porque es poco eficiente. O sea, acá va a tener el valor entero que te ocupa 4 bytes y va a tener poco eficiente en términos de memoria, ¿no? Y va a tener 8 bytes para un puntero y 8 bytes para otro puntero. O sea, de 4 le vas a agregar 8, 8, 16, digamos, 4 veces más lo que te hace falta, 500% más de lo que vos estás almacenando útil para gestionar este orden o orden lógico, digamos, que tienen los nodos en árbol. Si vos querés almacenar enteros y después buscarlo, y hacer una reunión dimensional, implementar un algoritmo de ordenamiento. El algoritmo de ordenamiento te hace esto, que después te simplifica la búsqueda haciéndola por bisección, no me acuerdo cómo se llama, o binaria, digamos. Si vos tenés un vector ordenado, decís, bueno, a ver, comparo con el elemento del medio, si es menor o mayor, descarto la mitad. Entonces eso ya te ahorra un montón de bucles en la búsqueda, digamos. No me acuerdo que era el logaritmo n o el orden de complejidad computacional que tiene un algoritmo de búsqueda binario. Entonces, en el caso de que vos necesites almacenar una unidad de estructura de datos más compleja, de lo que sea, digamos, como el ejemplo que siempre vengo mencionando, que son los que están inclusive en el data, de la nómina de empleados, de alumnos en la facultad, etc. Usar algún entero particular que el que te da el orden, el legajo, el DNI, lo que sea, y después viene con todos el resto de los datos. Entonces ahí cuando tu núcleo básico de información, que es esa estructura autorreferencial, obviamente tiene que tener mucho más datos que un entero, es complejo y querés poder gestionar mucho de esos nodos de información y buscarlos rápido, bueno, ahí sí capaz que te convenga O sea, si quiero usar hacer una un base de árbol, datos, me conviene mantenerlo. usar una estructura de árbol. Claro, ahí lo tenés que, la creación ya lo hace ordenado y después te va a ser muy fácil decir, bueno, a ver, ingrese su legajo, su DNI o lo que sea, o cualquier otro ejemplo que sea, ¿no? Y lo encontrás rapidísimo, por más que tenga miles, 10.000 o varias órdenes de magnitud de cantidad de elementos, digamos. Se te hace muy rápido la búsqueda. O sea, es muy eficiente algorítmicamente la búsqueda. Pero por eso también tener la eficiencia de lo que
de lo que te va a costar el algoritmo que implementes para buscarlo, y después la eficiencia en el espacio de memoria que te va a ocupar la propia estructura de datos. Después, problemas algorítmicos. Yo cuando he visto, dije que lo iba a buscar ahí en acepto el reto. Problemas algorítmicos, por eso lo que le mencionaba la otra vez, es que estas estructuras de datos inclusive vienen con algoritmos incluidos. Así, bueno, ¿para qué? O casos típicos de uso. ¿Para qué sirve un árbol? Por ejemplo, algoritmos típicos de un árbol es esto que vimos ahora, cómo recorrerlo. Digamos, si yo te doy algo y te digo, este es un árbol, está ordenado, o crearlo de forma ordenada, voy a decir, puchi, ¿para qué me sirve eso? Y después, ¿cómo se recoge un árbol? Bueno, de ahí surge el algoritmo de recoger en orden, preorden, posorden, etc. Entonces, la estructura de datos generalmente viene asociada con algoritmos, con aplicaciones típicas y con algoritmos. O sea, ¿qué se puede hacer con ese dato? ¿Qué se puede procesar en principio? Esa es la parte que en el contenido que se incluye en Informática 2 sobre esta temática se deja fuera. Por eso como que está como medio enclenque. Yo este árbol, yo lo he visto, pero por ahí cosas más generalizadas, de cualquier algoritmo que ya sea más complejo, se utilizan árboles u otras cosas que generalizan grafos o en tablas de hash que se llama, pero incluso hay un árbol que para cuestiones tridimensionales que se llama árbol octree, que son 8, como si bueno, tengo un nodo pero tiene 8 vecinos, me puede servir para hacer una malla de, no sé, de algún software de simulación de que usa la gente mecánica para calcular esfuerzo, o térmico, para la gente que hace térmico, en algo que se conoce en general como, en términos generales como elemento finito, digamos, hace un análisis físico de algo, haciendo una grilla y dividiendo el espacio en celdas regulares. Pero si vos estás trabajando en cuestiones tridimensionales, voy a decir, bueno, tengo un cubito. ¿Cuántos vecinos tiene un cubo? Uno para arriba, uno para abajo, uno para la izquierda, uno para la derecha, uno para el frente y uno para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los vértices de referir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los vértices. ¿Está bien? Porque las mallas estas trabajan con los vértices. Bueno, hay unos árboles conocidos, digamos, algorítmicos, que se llaman octree, que son de 8, digamos, octree. Bueno, se aplican particularmente problemas de este tipo de elementos finitos, ya sea para cálculos térmicos, esfuerzos, lo que sea, que sale del área nuestra, digamos, de parte. Bueno, se podría aplicar inclusive si es electrónica, pero tiene que ver más con la física o con aplicaciones numéricas. Usar la computadora para hacer aplicaciones numéricas, en principio de simulación. Para algoritmos de ese tipo, se trae que te utilicen estas estructuras de datos, ¿no? Debería buscar ejemplos un poco más sencillos, pero en principio el árbol, si vos me decís la pila, la cola, la lista, bueno, la lista si vos la pensás también ordenada, la lista ordenada también es útil para búsqueda, pero el árbol queda clarito, que obviamente al estar ordenado, es muy fácil de buscar. Muy fácil en términos de que va a ser rápido. Cualquier algoritmo que implemente para buscar lo haría rapidísimo. ¿Está bien? Está, como le decía la semana pasada, digamos, esta unidad que cubre esto, que es la lista. En principio, es interesante por el lado más allá de la aplicación en sí, porque hay que ver los problemas y hay que ver los algoritmos que se hacen en este tipo de datos. En principio interesante porque mezcla todo lo que se ha visto en Informática 2, Informática 1. Puntero, recursión, puntero, estructuras. Se agrega lo que es estructura de autorreferenciada, asignación dinámica de memoria y recursión. Bueno, recursión, que ya lo dije. Que son cosas que se ven acá. Se debe decir, bueno, sí, ya te salí de lo clásico, que lo vimos al principio. Es decir, bueno, el tipo de datos básico, los elementales, las colecciones de datos del mismo tipo que son los arreglos, que son tamaño fijo, la colección de datos de distintos tipos, pero de tamaño fijo, que son las struct, y te vaya a generalizar los conceptos de estructura de datos, aparece lista, pila, cola, árbol, etc. Así, bueno, y de ahí, todo esto que pertenece más a ciencia de la computación, la estructura de datos son cada vez más complejas. Así, bueno, ¿para qué se usan? Es toda otra rama de la informática. Para nuestro caso, es un buen ejercicio de, en principio, saber que existen,
y que de ahí uno puede estudiar todo lo que quiera. Y en nuestro caso, aplicar y entender. Aplicar en principio lo que ya hemos visto, que es lo que le enumeraba recién, ¿no? Recursión, puntero, asignación dinámica, memoria, etc. Y para un poco también entender cómo son estas estructuras de datos, por más que uno después vaya a otro lenguaje, como se llama Python, lo que sea, que ya las implementan directamente, uno se puede hacer una idea, sabiendo cómo están programadas en estos ejemplos, de cómo funcionan internamente. Después, cuando uno tiene que hacer un programa de computadora que resuelve un problema concreto, tiene que pensar en resolver el problema y decir, me va a servir usar un árbol, una pila, una cola, pero no la va a escribir a la estructura de datos. Va a usar una biblioteca que la implemente. Porque acá como que nos estamos mezclando dos cosas. Estamos viendo cómo se implementa y para qué se puede usar, que en realidad para qué se puede usar lo que no se ve en mayor detalle, digamos. Pero sí es un lindo ejercicio para todo lo que sí todo el resto que se ve en la materia informática 2. Y como punto de partida para decir esto existe y de acá para arriba muchísimas cosas más, que el concepto de árbol se generaliza después a lo que son los grafos y otras cosas. Piensen que cualquier cosa que ustedes hagan, en algún momento he ido a algunas charlas, qué sé yo, de decir cómo te hace el Google o el Google Map o lo que sea para el Google Map o el Google para encontrarte algo en la enormidad de base de datos y te lo da en una fracción de segundo. Bueno, son súper algoritmos, súper estructuras de datos que tiene ahí. ¿Cómo te hace el Google Map para poderle poner una dirección? Inmediatamente se te mueve, te empieza a renderizar. Fíjense que inclusive se ve la imagen de las calles medio pixelada, después aparece unas capas, porque eso está organizado todo en capas, te va mostrando lo más grueso, lo más fino, pero vos ves como una inmediatez ahí, con la enormidad de datos y la cantidad de no sé cuántos terabytes manejarán de esa información para que a vos te aparezcan en fracciones de segundo. Bueno, es todo esto. Si no, sería imposible hacerlo con arreglos o cosas así, muy elemental en cuanto a estructura de datos. Pero de acá surge como un mundo. Bueno, voy a parar esta grabación, así continuamos con